Bienvenidos a un video más de su canal Veritas Tradicho. Yo soy Angie, condesa católica, por supuesto, y hoy vamos a hablar de la FCCPX y los tradicionalistas iguales a los herejes y cismáticos del Sínodo de Pistoia. Este sínodo que se llevó a cabo en la antigüedad después de los años de 1700 y feria, y este sínodo es prácticamente lo mismo que hace la FCCPX. Entonces tú mereces saber que la FCCPX, como te lo hemos dicho en muchos otros videos, comete los mismos errores y las mismas herejías que acusan los papas. De hecho, en ellos encaja muy bien todas aquellas cosas que ha señalado como errores perniciosos San Pío X, aquel mismo santo papa de quien ellos osan de manera terrible y ofensiva tomar su nombre, a pesar de que sus intenciones no son nada católicas, sino todo lo contrario. Para aquellos que no saben, el sínodo jansenista fue un sínodo convocado por un obispo de aquellos tiempos que se llamaba Scipione de Ricci, quien de hecho después se dice que se arrepintió y juró de nuevo la fe católica. De hecho, él iban a justiciarlo en aquellos tiempos, así que pues decidió corregirse antes de que fuese demasiado tarde. Y es que la similitud que tiene este sínodo altamente, que se sabe históricamente condenado por la Iglesia, es que tú sabes la metodología que utilizan los lefebristas. Todo lo que es preconciliar es endiosado por ellos. El enfoque radica en atacar todo lo que sea después del Concilio Vaticano II. Pero afortunadamente para los jansenistas, y es lo que va a suceder ahora con una mano más rigorosa de parte de la Iglesia, en aquellos años de 1786, el Papa Pío VI, en la bula Auctorem Fidei, condenó esta postura, que es, como te digo, igual a lo que hace la FCCPX, aunque ellos traten de negarlo. De hecho, en su página oficial tienen un artículo en donde hacen una breve cita del sínodo de Pistoia y obviamente tratan de equipararlo con los errores que ellos creen que pone el Concilio Vaticano II en su letra. Como siempre hacen una especie de interpolación o una especie de malinformación, de una campaña deshonesta intelectualmente para que sus fieles, sobre todo las personas que les creen, acepten estas ideas. Sin embargo, en realidad, en esencia, en espíritu y en formalidad, las cosas que hace la FCCPX, lo que dice, lo que enseña y lo que hace, es exactamente lo mismo que el jansenismo, porque tenían una actitud moral rigorista y pretendían reformar a la Iglesia, pidiendo un regreso a la Iglesia anterior, a una Iglesia primitiva, a una Iglesia idealizada, a volver al pasado. Y entonces los jansenistas también se presentaban como defensores de la tradición. Fíjense, vamos a hacer una especie de comparación para que vaya quedando un poquito más claro de en qué se parecen bastante los FCCPX con los jansenistas. Primero, en aquellos años de 1786, el sínodo de Pistoia decía que la Iglesia tenía una crisis, que la Iglesia, sobre todo la sede romana, se había desviado de la práctica, que ellos eran quienes tenían la verdadera tradición y que eso era obviamente el punto de partida más importante para su movimiento sinodal. Obviamente lo que ellos estaban haciendo en aquel momento no tenía mandato pontificio, igual que lo hacen las ordenaciones ilícitas desde tiempos del EFEB hasta la fecha, que pretende hacerlo casi 37-40 años después, Davide Pagliarani con sus líderes. Y también apelaban a un falso estado de necesidad. Obviamente, los jansenistas, estos obispos rebeldes también,
se erigían como la verdadera tradición y decían que entonces ellos no estaban promoviendo un cisma, que lo estaban haciendo con intención de salvaguardar la fe católica. En el día de hoy, los lefebristas repiten que hay una crisis, que Roma está usurpada por un anticristo y que impera el modernismo, que ellos defienden la verdadera tradición, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya te explicamos el sentido real de estas palabras, que por lo tanto obedecer tiene una limitante cuando se pone en riesgo la fe, obviamente entendida y juzgada por ellos, no por la iglesia. O sea, el criterio establecido por ellos, no el que establece la iglesia, y que tienen un estado de necesidad. Entonces, en el pasado, con el sínodo de Pistoia, ellos decían que la tradición que ellos defendían iba a corregir a Roma. Ahora los lefebristas dicen que ellos defienden la verdadera tradición y que por tanto tienen la misión de resistir a Roma. Pero los dos intentaron consagrar sin mandato pontificio, apelando a un falso estado de necesidad. Entonces, como lo señala San Pío X, el modernismo es una idea, y estas ideas, de esta forma unilaterales, es lo que hace la FSCPX. Obviamente son herejes, son cismáticos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Tal como Pío VI los condenó en Actuorem Fidei, la Iglesia va a emitir un documento diferente, complementario y nuevo a lo que ya ocurrió en Ecclesia Dei en 1988, para que ya quede claro al mundo que están excomulgados. Entonces, ahí está cómo aparentemente tratan de engañar a las personas, que todo lo preconciliar es lo bueno y lo posconciliar es lo malo. Pues ellos, los preconciliares, son a donde empezó toda esta rebeldía, todo este modernismo, toda esta herejía, todo este cisma. Igual que ellos desafían la autoridad papal, apelan a una iglesia primitiva, tienen una tendencia cismática, rechazan la autoridad del Papa. O sea, no es algo nuevo. Por eso nosotros tenemos en claro que el efebrismo, el tradimodernismo, porque en realidad eso es lo que es, ahora que ya entiendes un poco mejor qué es el modernismo en realidad, son la suma de todas las herejías. Entonces, ellos reducen la autoridad papal, la autoridad de los obispos. Era lo que hacían en aquellos años, lo que propugnaban los jansenistas. Y eso es lo mismo que hace el efebrismo, porque rechaza también por partes, es selectivo con el Concilio Vaticano II. Y al hacer esto, al restarle la autoridad al Papa, pues es que tratan de justificar sus consagraciones ilícitas. Se establece un magisterio paralelo, como lo denunciaba el Papa Pío XII, y ellos hacían como un magisterio rival, donde los jansenistas le daban prioridad a sus interpretaciones propias, a sus interpretaciones privadas, a lo que enseñaba el magisterio de la Iglesia. Por eso recuerda que Pablo VI le escribió esa carta en latín a Lefebvre diciéndole: un obispo solo no hace tradición. Ya te habíamos hablado de eso. Apelaban también a un rigorismo moral y sacramental y rechazaban la misericordia, tal como lo hacen ahora estos grupos tradicionalistas con el Papa Francisco. Y acuérdense de las burlas a la palabra te misericordiaron, pero como te conté también en otro video, te leí los documentos del Papa Francisco, ellos se sirvieron de ese año de la misericordia para mal informar a las personas que tenían permiso, cuando ya te expliqué yo que el permiso es por y para los fieles, la concesión que se les dio en aquel momento, porque lo que ocurra después del 1 de julio, si proceden
orgullosamente y satánicamente en la desobediencia de hacerlo, ahora sí ya no va a haber concesión de ningún tipo para nadie y van a pasar a traerse entre los pies hasta a los fieles que asisten con ellos. Y bueno, de esa misma manera te expliqué en el video que tiene la portada de Trump cuál es la misericordia en la que se enfocó el Papa Francisco y el ecumenismo del que habla la Iglesia Católica. Ellos no, ellos hacen un extremismo ideológico, fabricando ideas y postulados que no enseña la Iglesia, sino que, como te digo, hacen una interpolación o una analogía errónea, precisamente porque no entienden de teología. Eso ha quedado demostrado, porque en 40 años de diálogo, de invitación a diálogo, ellos siguen estancados en el mismo punto. Y en cambio la Iglesia sigue avanzando con la hermenéutica de continuidad, con ese nexo de la tradición que hay, porque si tú te opones al Vaticano II, tienes entonces un problema con el Vaticano I y así sucesivamente. El Concilio Vaticano II tiene, como ya te dijimos, constituciones dogmáticas. Si bien no promulgó ningún dogma, toda la dogmática católica, toda la teología católica está allí, intocable y sin cambios. Y fíjate cómo heréticamente también ahora Atanasio Schneider ha dicho que el Concilio Vaticano II debe cambiar, que difiere del cardenal Fernández de que no puede cambiar, como si la doctrina de la Iglesia pudiese cambiar. No va a cambiar. Ustedes son unos herejes. Atanasio Schneider es un hereje. De hecho, Atanasio Schneider ha incluso celebrado la misa Novus Ordo, Hay fotografías de donde estuvo celebrando. Así que él es un claro ejemplo de la verdadera intención que tiene la FCCPX, que es simplemente seguir recibiendo dinero de gente y no declararle nada a la Iglesia Católica. Entonces, ahí tú ves el extremismo, porque la FCCPX pretende decir que estas posturas del ecumenismo, de la misericordia, son compromisos con el mundo, cuando en realidad son los brazos abiertos de Cristo para con los hombres, porque Él quiere que todos se salven. De eso hablamos brevemente en el video que tiene la portada de Trump. Y ellos se convierten en esa ideología tradipolítica, conservadurista, de un ecumenismo del odio. Esa es la verdadera realidad. Ya que en su momento en la bula Actuorem Fidei del Papa Pío VI se condenaron todas las tesis del sínodo de Pistoia de los jansenistas y las declararon obviamente como heréticas. Y cabe resaltar lo interesante que es que de esa misma manera podrían ser señaladas las tesis del lefebrismo, del tradirrupturismo. Las cosas que postulan la FCCPX en sus páginas, en sus webs oficiales, en sus homilías y todo lo que hablan contra el Concilio Vaticano II, contra el magisterio de los papas, van a ser señaladas de cismáticas, erróneas, subversivas, falsas, temerarias, caprichosas, ven la actitud de Lefebvre y de ellos ahorita, con notas de herejía, injuriosas, malsonantes, ofensivas, escandalosas, perniciosas, que inducen al error y por supuesto que llevan al desorden porque se oponen a la fe, a las costumbres, a la autoridad de la Iglesia, al derecho eclesiástico, a la potestad jerárquica, entre otras cosas, y sobre todo que se oponían a concilios ecuménicos, especialmente a Trento. Así que la FCCPX es, como decía San Pío X acerca del modernismo, es la suma de todas las herejías.